¿Qué tal amigos? Mi nombre es Rolando y continuamos resolviendo ejercicios para el examen de ingreso a la Facultad de Ciencias Económicas. El día de hoy resolveremos un problema relacionado con votaciones. El problema dice lo siguiente: un asunto fue sometido a una votación de 600 personas y se perdió. Habiéndose votado de nuevo con las mismas personas sobre el mismo asunto, fue ganado el caso por el doble de votos que había perdido, y la nueva mayoría fue con respecto a la anterior como 8 es a 7. ¿Cuántas personas cambiaron de opinión? Entonces lo que haremos es lo siguiente: un análisis de la primera votación. Según el problema, hubieron dos votaciones. En la primera votación se perdió y en la segunda votación se ganó. Diremos que nuestra variable incógnita en este caso llegaría a ser X. X será la mayoría de votos. Entonces, si X es la mayoría de votos y habían 600 personas que votaron, la minoría llegaría a ser 600 menos X. Ahora sacaremos una diferencia de votos, que es simplemente una resta, la mayoría menos la minoría. Anotemos entonces, X es la mayoría y le restamos la minoría, que es 600 menos X. Lo ponemos dentro de un signo de agrupación, que son los paréntesis, porque este signo negativo afectará a los signos de los términos que estén dentro. Entonces, al hacer las operaciones, tendremos X menos 600 más X, porque negativo por negativo nos da positivo. Y al sumar estas dos variables, tendremos 2X menos 600. Esta diferencia de votos llega a ser la cantidad de votos con los que se perdió en esta primera votación. Luego se hace una segunda votación. En esa segunda votación, según el problema, nos indica que se ganó. ¿Qué significa? Que la cantidad de personas no ha cambiado, sigue siendo 600 personas, tal como dice el problema. Entonces, de esa mayoría anterior, ha habido personas que cambiaron de opinión, es decir, se fueron al otro bando, lo cual indicaremos con una nueva variable Y, que será la cantidad de personas que cambiaron de opinión. Entonces, esa cantidad de personas se va al otro bando, que es la minoría, es decir, va a sumarse 600 menos X más Y, llegaría a ser la nueva mayoría. Y esa cantidad de personas se está restando de la anterior mayoría. Es decir, que X menos Y es la nueva minoría. Sacamos también una diferencia de votos. La diferencia de votos es simplemente una resta, la mayoría menos la minoría. En este caso, nuestra nueva mayoría es 600 menos X más Y a esta mayoría le restamos la minoría, que llegaría a ser X menos Y. Entonces realizamos las operaciones necesarias. Aquí tendríamos 600 menos X más Y menos X, negativo por negativo nos da positivo, más Y. Entonces estos dos se van a sumar porque tienen el mismo signo. Por delante pondremos el 600 y luego menos 2X. Estas otras variables que son Y también se van a sumar y tendríamos más 2Y. Esto llegaría a representar la cantidad de votos con los que se ganó en esta segunda votación. Luego de haber hecho todo ese análisis y planteamiento de ecuaciones, vamos a seguir leyendo el problema, en el que dice que el mismo asunto fue ganado por el doble de votos que había perdido. El asunto fue ganado con esta cantidad de votos, 600 menos 2X más 2Y. Lo anotamos aquí, 600 menos 2X más 2Y. Y nos indica que esto es el doble
de los votos con los que se había perdido. Esto es igual a 2, el doble de votos con los que se había perdido es 2x menos 600. Como vemos, en toda esta ecuación existen números pares, por tanto vamos a dividir a toda nuestra ecuación entre 2. Al dividir a toda nuestra ecuación entre 2, tendremos 600 dividido entre 2 será 300. 2 entre 2 será simplemente menos x. Nuevamente 2 entre 2 será únicamente más y. Y al otro lado este 2 se divide entre este 2 y solo nos queda lo que está dentro del paréntesis, es 2x menos 600. Debemos ordenar esta ecuación. Vamos a enviar las variables al lado izquierdo y las constantes al lado derecho. Entonces este 2x irá al otro lado con negativo. Menos 2x menos x sería menos 3x. Y aquí teníamos la otra variable que es y. Al lado derecho de la ecuación teníamos menos 600. Este 300 positivo irá al otro lado con negativo. Sería menos 600 menos 300 menos 900. A esta ecuación le pondremos un número, será nuestra ecuación número 1. Luego, en el mismo problema nos dice que la nueva mayoría fue con respecto a la anterior como 8 es a 7. La nueva mayoría está anotada aquí, es 600 menos x más y. 600 menos x más y es la nueva mayoría. Y dice que fue con respecto a la anterior. Cuando lean esto en algún problema y diga fue con respecto a, se supone que es una división. Entonces, esta nueva mayoría fue con respecto a la anterior mayoría era x. Lo ponemos en el denominador. Como ahí ponemos un símbolo de igualdad, 8 es a 7. 8 es a 7. También esto significa una división. Es a significa división. Luego tendremos que mandar lo que está dividiendo al otro lado a multiplicar. Esa x irá a multiplicarse con el 8. Este 7 que está dividiendo a un lado irá a multiplicarse al otro. Entonces, al hacer esa multiplicación, tendremos 7 por 600 será 4200. Menos 7 por x, 7x. Más 7 por y, 7y. Y al otro lado, esta x se multiplica con el 8, tendremos 8x. De igual forma que en la anterior ecuación, enviaremos las variables al lado izquierdo y las constantes al lado derecho. Entonces, este 8x irá al otro lado con menos 8x. Menos 8x menos 7x sumados nos da menos 15x. Y aquí aún nos queda más 7y. Y esta constante 4200 lo enviamos al otro lado de la ecuación con signo cambiado. Sería menos 4200. Esta sería nuestra segunda ecuación. Entre la primera y la segunda ecuación se forma un sistema de ecuaciones. Utilizaremos en este caso el método de reducción. Entonces veamos nuestra ecuación número 1. Tenemos menos 3x y en la ecuación 2 tenemos menos 15x. Este menos 3 debemos convertirlo en 15 positivo. Para convertir este menos 3 en 15 positivo, entonces vamos a multiplicar a toda la ecuación número 1 por menos 5. De esa manera, al multiplicar a toda la ecuación número 1 por menos 5, tendremos menos 3 por menos 5 será 15 positivo. Y por menos 5 será menos 5y. Y luego de la igualdad tendremos menos 900 por menos 5 será 4500.
Por el método de reducción, entonces vamos a ir sumando término a término y la variable x se va a eliminar porque tendríamos menos 15x más 15x se eliminan. En cambio, estas dos, 7y menos 5y, se van a restar y como resultado tenemos 2y. Y esto será igual a la resta entre 4500 menos 4200, cuyo resultado es 300. Finalmente, este número 2 irá al otro lado a dividir, es decir, que tendríamos 300 dividido entre 2, lo cual nos da para y el resultado de 150. Esta variable y, si recuerdan, la anotamos aquí como la cantidad de personas que cambiaron de opinión. Eso significa que ese es el resultado que necesitábamos en este problema. Con esto finalizamos la explicación de un problema relacionado a elecciones.